Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Sagitario. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like y activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Tenga mucho cuidado con las estafas. Por los comentarios de YouTube no estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal, ¿vale? Si te interesa, solamente hay un correo en la descripción de cada video, mi querido Sagitario. Ya sabes que las lecturas bonus son más espirituales, tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Empezamos, corazón. Muy bien, mi querido Sagitario. Una de las imágenes que yo he visto, Sagitario, es como si hubiera lo que es un terreno en la cual no crece nada, desierto, pero luego empieza como a brotar flores, Sagitario. He visto mucha agua, he visto mucha oscuridad también. No sé por qué siento, mi querido Sagitario, que tú en estos momentos es como que todo el mundo está observándote. Es como que todo el mundo está intentando posiblemente encontrar tus defectos, mi querido Sagitario. Siento mucha soledad, Sagitario. A lo mejor de repente la persona de tu interés no te entiende, tu entorno no te entiende, o te preocupa qué va a ser de ti en un futuro. Quizás por tu carácter, quizás por tu forma de ser, quizás porque a lo mejor piensas de una forma diferente. Y a veces has llegado al punto de pensar que quizás eres tú quien está haciendo mal las cosas o que no hay un propósito de vida para ustedes. Porque esa imagen de ese desierto y luego que florecen flores, quiere decir, cariño, que hay una tristeza en ti, hay una soledad en ti. Pero a veces, mi querido Sagitario, en los lugares menos esperados, hay vida, o resurge otra vez la vida, Sagitario. Mira, yo vengo de un pueblo de Ancash, Perú, vivo en Barcelona ahora, pero estoy en un sector donde hay más piedra que árboles, sinceramente, ¿vale? Hay más piedra que árboles. Y en ese lugar, ya sea de repente por la cultura de la gente, por lo que pasa en el municipio, el ayuntamiento, no tienen esa iniciativa de sembrar árboles. El hecho es que parece un sitio de rocas, de cemento, no hay vida. Pero cada cierto tiempo, mi querido Sagitario, aparece lo que es la famosa o el famoso corriente del Niño, en la cual hace destrozos, llueve mucho, se lleva casas, cariño. La gente se deprime, la gente lo pasa mal porque lo poco que tienen, la naturaleza se los arrebata. Y tú me dirás, Richard, ¿pero qué me quieres decir con esto? Me estás contando de algo catastrófico, caos, parece mi vida.
que todo se lo llevan, arrasan con todo, no me respetan, no me quieren, no me valoran, todos se alejan. Luego que pasa esa tormenta, los cerros, cariño, que eran desierto, crecen flores, se llena de flores, mi querido Sagitario. Siente un escorpio muy fuerte, se llenan de flores, empieza a haber vida, aparecen insectos, muchas clases de insectos, aparecen aves que se comen esos insectos, aparece luego otro tipo de aves, mamíferos, empieza a haber vida otra vez. Y así es el ciclo, mi querido Sagitario. Luego se seca, luego de otra temporada, llueve otra vez y vuelve otra vez el ciclo. El que tú en estos momentos, mi querido Sagitario, sientas que todo el mundo te da la espalda, o que un amigo, una amiga se aleja, o tu pareja se aleja, o que pierdes lo que es un trabajo, no quiere decir que siempre te vas a quedar así. Siempre la vida está en constante cambio. Es solamente un ciclo lo que tú estás viviendo. En estos momentos es como que tú estuvieras en mi pueblo y hay una gran tormenta que te cae. Te sientes ahogar con tanta presión, con tantas discusiones, con una persona que te mira mal, con las traiciones que vas recibiendo. Pero luego, cariño, resurge la vida, las oportunidades. Si tú en estos momentos, mi querido Sagitario, estás pasando por ese momento en la cual tu mundo es un desierto, en la cual estás pasando por una tormenta, esto solo es un ciclo. Muy pronto las cosas van a cambiar para ti. Eso es lo que te quiere decir Papá Dios, el universo, los ángeles, los arcángeles, el cuenco de cuarzo. Muy pronto ese ciclo se va a terminar. Vamos a ver signos. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Sagitario. Me sale un Aries. Me sale Piscis o Acuario. Me sale Leo. Otra vez Leo. Escorpio. Vamos a ver iniciales, cariño. Vamos a ver iniciales. La letra J y la letra Z, mi querido Sagitario. Las situaciones que tú vives, Sagitario, por más tormentoso que parezca en estos momentos, te hace más fuerte luego. Y vas a saber cómo reaccionar, mi querido Sagitario. A veces tenemos que pasar por un momento desagradable para poder anticiparnos o simplemente para tener más experiencia. En mi pueblo, alguna vez mi casa era de adobe. Vino lo que es la corriente del Niño, se llevó la casa de adobe, porque no resiste el agua. Llueve y prácticamente se hace lodo. Luego que pasó esto, aprendimos que en el lugar donde estamos viviendo no podemos tener casa de adobe. ¿Vale? Y mira que hay gente que no tiene recurso y tiene que hacerlo porque no lo queda de otra. Entonces optamos por construir casas de ladrillos con una buena base, porque ya teníamos esa experiencia de que algo negativo venía con respecto a la naturaleza en la zona donde yo vivía. Entonces ya has experimentado. Y esta situación te lleva a ser mejor. Porque vale, una casa de adobe puedes tener, pero no puedes construir la segunda parte. No es recomendable, y más en un lugar sísmico. El ladrillo, el cemento, el concreto te da más seguridad. Entonces has mejorado ya. Tú en estos momentos quizás, mi querido Sagitario,
estás pasando por un momento muy difícil. Una persona te traicionó, una persona no te habla, una persona no te ayuda. Estás aprendiendo que con ese tipo de personas, en los momentos más difíciles, no cuentas con ellos. Entonces ya no pierdes tu tiempo con esta persona. O ya no estás pensando a futuro con esta persona. Has aprendido algo, Sagitario. Siento ese Escorpio muy fuerte. La experiencia de la vida, mi querido Sagitario, te ayuda también a desenvolverte más, a saber responder ante una situación. Entonces, no todo tiene que ser malo. Vamos a suponer que tú de repente conocías a un chico, a una chica, esta persona te conquistó, consiguió lo que quería y luego se va. Entonces tú aprendes que tienes que darte un tiempo, que no puedes bajar el cielo de un solo golpe a una persona. Sabes que tienes que actuar de una forma inteligente. Has evolucionado, has aprendido. De tanto caernos, mi querido Sagitario, al final ya parecemos Matrix. Así jugamos con las ondas, cariño. O simplemente sabemos caer, o tanto nos hemos caído que ya la piel se vuelve, el cuero se vuelve duro, ya no te duele ya las caídas. Pero eso se aprende o simplemente tú tomas esa habilidad con las experiencias. Si a ti te va todo bien en tu vida, cariño, vamos a suponer, y aparece un problema, no vas a saber cómo reaccionar. Es como que en este momento vamos a suponer, cariño, tú eres de ciudad, vives en una ciudad, lo tienes todo, tienes agua, tienes gas, todo, ¿vale? Y pasa una catástrofe, ejemplo, Dios no quiera, un terremoto. No sabes, no hay agua potable. Richard, hay un río por ahí, pero esa agua viene con barro. ¿Qué puedo hacer? Pues entonces, ¿qué harías? Como ejemplo, si algo que yo he aprendido lo que es en el pueblo, las tunas, las hojas, creo que en México lo dicen el nopal, creo, ¿no? No sé cómo lo dicen. La savia que bota, esa como baba, en un balde de agua nosotros hacíamos cuando vivíamos en el pueblo, ¿vale? Esa savia lo echábamos al agua. Todo ese lodo, todo ese sucio se asentaba en el suelo del balde. Entonces recuperábamos solamente el agua limpia y luego lo hervíamos. Y muchas veces lo tomábamos así directamente. Es como un filtro, ¿ves? De la naturaleza. Pero si tú no sabes cómo actuar, pues entonces no tendrás agua para beber. A veces hay que pasar por situaciones difíciles para poder responder a una situación. Te lo ponía como ejemplo, ¿vale? Vamos a ver, mi querido Sagitario. Siento ese Escorpio muy fuerte en tu vida, no sé por qué. Vamos a ver qué nos dicen. La lectura bonus está para reflexionar, para pensar, no para recordarte que esta persona te ha puesto los cuernos o que una persona te ha engañado. No, es para que tú encuentres respuestas. 2 de agua, asociación, compromiso, reconciliación. Cariño, si en estos momentos tu tormento es porque tú de repente has discutido con una persona, no se pone en contacto contigo, esta carta te dice, va a haber una reconciliación. Esta persona te va a buscar. Asociación, van a aparecer personas que te van a ayudar. Van a aparecer personas que te van a aconsejar, mi querido Sagitario. Compromiso, muchos de vosotros inclusive se me van a casar o van a firmar algún tipo de contrato, de documento y va a ser algo bueno. Va a ser algo positivo. ¿Qué quiere decir con esto, mi querido Sagitario? Después de ese gran tormento, es como que tú hicieras un filtro. Las personas que no te aportan nada, fuera de tu vida. Las personas que te mienten, fuera de tu vida. Las personas que te engañan, fuera de tu vida. Como dice en esa frase, más vale solo o sola que mal acompañado o acompañada. Y esto es cierto, Sagitario. Cuando yo llegué lo que es a Barcelona, estaba lo que es en una relación,
Me iba de discotecas, de bares, todo bonito, ¿vale? Todo precioso, todo el mundo era mi amigo, mi amiga, mi choche, mi brother, mi causa, como dicen en mi lindo Perú. Cuando me separé de esa persona, como era yo, quien no tenía una estabilidad económica, no tenía el dinero suficiente, mi querido Sagitario, ¿o prender la luz? Ya sabía que iba a pasar esto. Un momento. Como no tenía, cariño, la estabilidad suficiente, Sagitario, todo el mundo se alejó de mí. Todo el mundo, porque yo no tenía dinero. Y todos se arrimaron a la otra persona porque sí tenía dinero. Entonces tenía que pasar por una situación fuerte para darme cuenta quiénes realmente se quedan conmigo. Y hace poco, mi querido Sagitario, una de esas personas que simplemente optó por la otra parte y yo me quedé solo, cariño, ahora que estoy creciendo lo que es en YouTube, gracias a Dios, papá Dios, tengo lo que es una estabilidad económica, no me chorrea pero gotea, cariño, me escribió diciendo que le encanta el mundo de la espiritualidad y que si le gustaría que él trabaje conmigo. Me escribió, ¿vale? Simplemente yo vi su mensaje y no lo respondí. No, ¿para qué? Se aprende, Sagitario. En la vida pasamos este tipo de situación y se aprende. O sea, nada es por casualidad. Tenías que vivir esta situación para darte cuenta quiénes realmente van a estar contigo. Porque por más fuerte que uno sea, cuando termina lo que es una relación, te quedas inseguro, insegura. No sabes qué hacer, la soledad te envuelve, la tristeza te envuelve. Estás deprimido, deprimida. Necesitas que alguien te consuele, que alguien te diga todo va a estar bien, que tenga paciencia contigo, porque cuesta olvidar una relación, una persona especial. No es de la noche a la mañana, pero se puede salir de esto. Si es tu situación, mi querido Sagitario, en la cual tú en estos momentos te sientes decepcionado, decepcionada, se puede salir. Entonces no lo tomes como algo negativo, tómalo de que has aprendido algo y que estás viendo quién realmente vale la pena en tu vida. Van a empezar a aparecer personas, vas a empezar una nueva relación, solteros y solteras, o simplemente vas a reconocer quién se compromete contigo en las buenas y en las malas, mi querido Sagitario. Vamos a continuar, vamos a ver qué más me dicen. Dice, caballero de tierra, organizado, responsable, solidario. Esta situación que tú estás pasando, mi querido Sagitario, te va a llevar a que tú valores más las cosas, a que tú valores tu dinero, a que te organices. Te va a ayudar esto, Sagitario. ¿Por qué? Porque la carta del caballero de tierra, cariño, si te das cuenta, aquí hay un personaje que tiene una moneda de oro y no lo suelta. Y a su alrededor está floreciendo flores amarillas. Entonces, la inteligencia, la sabiduría, el deseo, las ganas. Pero ahora vas a ir con cuidado. Ya no vas a estar posiblemente entregando tu corazón a cualquiera. Ahora te vas a centrar en tus proyectos, en tus cosas, en tus sueños. Siento que vas a resurgir como el ave fénix, te vas a recuperar económicamente, Sagitario. Va a haber un cambio para ti. Vamos a ver qué más me dicen. Vas a valorar el dinero también. El dinero es bueno también, cariño, para pagar gastos. El ermitaño. Introspección, autodescubrimiento, tutoría. ¿Sabes qué me dice con esto, mi querido Sagitario? Tú ya has aprendido la lección. Ahora siento, mi querido Sagitario, de que tú vas a buscar algo real. El ermitaño es una carta también que no quiere salir de su zona de confort. Posiblemente muchas personas van a volver a tu vida o muchas personas van a querer
conocerte más en cuestión de relaciones, pero tú quieres estar tranquila, tranquilo. No quieres complicarte la vida. Tú me dices, Richard, ya he pasado por esa experiencia, quiero darme un tiempo. Y haces bien. Es lo mejor que tú puedes hacer, darte un tiempo, Sagitario. Date un tiempo, cariño. Muchos de ustedes, cariño, autodescubrimiento, esta soledad te va a llevar, cariño, a que tú te des cuenta cuáles son tus verdaderos dones, a que tú de repente reactives algún tipo de trabajo o proyecto que habías dejado a medias. Te vas a dar cuenta, cariño, porque el ermitaño también es una carta de sabiduría. Corazón, a ver, Richa, juegas con la luz. Claro, porque el sol se va y se viene. Voy a tapar todo y voy a poner luces artificiales. Entonces, cariño, siento que va a haber un despertar para ti. Siento, corazón, de que que esta experiencia te va a llevar a que tú empieces algo nuevo. Vamos a suponer que a ti, mi querido Sagitario, la luz está terrible. Ahora veo muy blanco. Ay, por Dios. La próxima lectura voy a cerrar todo. ¿Vale? No puedo estar así. Muy bien. Vamos a suponer, mi querido Sagitario, que tú has perdido lo que es un trabajo. Te han echado el trabajo. En este momento me dice Richard, ¿qué hago? Necesito tener un ingreso. Entonces, como tenemos lo que es la carta del ermitaño que dice autodescubrimiento, muchos de vosotros, cariño, posiblemente tenías una idea, un proyecto en tu mente y lo vas a hacer. Siento que lo vas a hacer. Eso se llama la ley de la supervivencia. Ahora necesitas hacer esto para poder salir adelante. Necesitas hacer esto, Sagitario. Vamos a ver, cariño, ¿qué me dicen? Respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio, cariño. Vamos a ver. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1. La carta de la estrella es un sí. Puede ser que está lidiando con un Piscis. Opción 2. La carta de loco es un no. Puede ser que estás lidiando con un Libra. Vamos a ver qué te dice, cariño, las cartas de las manifestaciones. Vamos a ver qué te dice las cartas de las manifestaciones. Todo está en camino, siempre. Escucha. No importa en qué momento de tu vida te encuentres y no importa lo difíciles que puedan parecer las cosas, en este momento siempre te estás moviendo hacia algo magnífico. Aunque tu mundo, mi querido Sagitario, se esté desmoronando, me dicen, corazón, que muy pronto vas a ver la luz. El universo, las energías te van a dar algo maravilloso, ¿vale? Yo soy una persona que me guío mucho de la naturaleza. En ese momento tu energía, cariño, tienes días en la cual estás contento, otros días estás triste, otros días estás de repente de buen humor, otro día quieres mandar a rodar a todos. Todo eso se va a calmar, Sagitario. Va a pasar esa tormenta, va a florecer otra vez tu mundo. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Gracias por tu apoyo. Hasta la vista y sé feliz. Bendiciones de corazón.